¿Es posible que la muerte de un solo general cambie el rumbo de una guerra y exponga la vulnerabilidad de Occidente? Lo que ocurrió en Moscú revela cómo una chispa puede encender un incendio con repercusiones globales. En la madrugada del 22 de diciembre, el general Fanil Sarvarov fue asesinado en el corazón de Moscú. Un atentado meticulosamente planeado terminó con la vida de uno de los hombres clave del Estado Mayor ruso. Este asesinato no fue simplemente una pérdida para Moscú, sino el detonante de una reacción que nadie en Washington ni en Kiev esperaba. Rusia respondió de inmediato y con una precisión quirúrgica. Horas después, misiles de alta precisión impactaron un centro neurálgico de la inteligencia militar ucraniana. El objetivo: un puesto de mando donde se encontraban oficiales de élite, tanto ucranianos como estadounidenses. Entre las víctimas figuran nombres de alto rango del Pentágono y de la inteligencia militar de Ucrania. La magnitud de la respuesta rusa dejó a la cúpula occidental en estado de shock. Este ataque no solo causó bajas en la élite militar, también paralizó infraestructuras clave. Puentes, puertos y centros logísticos en el sur de Ucrania quedaron inutilizables. La operación marcó el inicio de una nueva fase: represalias sistemáticas y un mensaje inequívoco. Cada golpe que reciba Rusia será respondido de forma multiplicada, sin importar si en el camino caen figuras influyentes de Estados Unidos o de Kiev. El riesgo ahora es extremo. Con oficiales de tan alto valor eliminados y la implicación directa de Estados Unidos sobre la mesa, la amenaza de una escalada masiva es real. No solo está en juego el resultado de la guerra, sino la reputación de potencias mundiales, la estabilidad de regiones enteras y el futuro político de líderes como Trump. Este puede ser el punto de no retorno que reescriba toda la estrategia occidental en el conflicto. Para entender cómo una sola muerte pudo desencadenar semejante tormenta, exploremos los detalles de ese fatídico día y las razones por las que este caso es completamente distinto a cualquier otro. Ahora, acompáñanos a revivir minuto a minuto cómo se produjo el asesinato del general Sarvarov y por qué su perfil lo convertía en un objetivo tan estratégico. La guerra en Ucrania llevaba meses de desgaste, hasta el ataque del 22 de diciembre. Ese día, el general ruso Fanil Sarvarov salió de su casa en pleno centro de Moscú. Apenas se subió a su coche, un potente explosivo colocado bajo el vehículo detonó, destruyendo la parte delantera y matándolo al instante. La noticia del asesinato conmocionó a la capital. No era un atentado común, sino un golpe quirúrgico contra el jefe de preparación del Estado Mayor ruso. De inmediato, las sospechas apuntaron hacia los servicios especiales ucranianos. Las autoridades rusas, encabezadas por el Comité de Investigación, abrieron un caso penal por asesinato con métodos peligrosos y manejo ilegal de explosivos. Para el gobierno, la autoría era clara. Se trataba de una operación orquestada desde Kiev, usando tácticas cada vez más arriesgadas y sofisticadas. La reacción oficial no se hizo esperar. Políticos y medios rusos calificaron el atentado como el sello de los terroristas ucranianos, advirtiendo sobre el riesgo de que estas tácticas se conviertan en norma incluso en la capital rusa. La sensación de vulnerabilidad se extendió entre la población. Si un general puede ser asesinado en pleno Moscú, ¿hasta dónde puede llegar la guerra encubierta? Pero la respuesta rusa superaría cualquier expectativa. Frente al temor de que este tipo de ataques marquen una nueva era de inseguridad nacional, Moscú decidió actuar sin titubear. En lugar de esperar los resultados de la investigación, las fuerzas rusas lanzaron un contraataque inmediato y devastador, cambiando por completo las reglas del juego. En menos de 24 horas, Rusia pasó al ataque, y nadie estaba preparado para la magnitud del golpe. El puesto de mando de la inteligencia militar ucraniana, el conocido GUR, fue alcanzado por un ataque de precisión que sacudió los cimientos del liderazgo militar de Ucrania y sus aliados. En ese momento, la guerra entraba en una nueva fase de represalias rápidas y calculadas, con consecuencias devastadoras y un mensaje claro. Moscú no dejaría ninguna agresión sin respuesta, y sus represalias serían multiplicadas.
La mañana del día siguiente al asesinato del general ruso Fanil Sarbarov, los misiles rusos impactaron en uno de los centros neurálgicos del mando ucraniano. Allí, no solo trabajaban oficiales de la inteligencia de Ucrania. Entre los caídos se encontraban también miembros de alto rango del ejército estadounidense. No se trataba de simples mercenarios, sino de especialistas con años de experiencia, formación costosa y habilidades que no se pueden reemplazar fácilmente. Soldados que habían pasado por decenas de operaciones y cuya preparación costaba millones de dólares. Los nombres empezaron a aparecer en los informes. Oficiales estadounidenses y ucranianos identificados entre los fallecidos, y al menos una decena más desaparecidos. La reacción en Washington fue de asombro e incredulidad. Para el Pentágono, la pérdida de varios de sus mejores hombres en una sola operación representó un golpe inesperado y doloroso. En Kiev, el shock no era menor. El GUR, considerado hasta ese momento casi invulnerable, se encontraba ahora descabezado y en estado de emergencia. La importancia de los oficiales caídos no se puede subestimar. Eran figuras clave en la planificación de operaciones, enlace entre fuerzas aliadas y responsables de mantener el flujo de inteligencia vital para las acciones sobre el terreno. Su ausencia no solo afecta la moral, sino que además erosiona la capacidad operativa de Ucrania y su relación con sus principales socios. Nunca antes Estados Unidos había perdido tantos especialistas de élite en tan corto tiempo en un conflicto fuera de sus fronteras directas. Este golpe deja expuesta la vulnerabilidad de las operaciones encubiertas estadounidenses en Ucrania y pone en riesgo el prestigio internacional de Washington. El propio Donald Trump, quien buscaba proyectar una imagen de negociador firme y protector de los intereses nacionales, se vio enfrentado a una crisis interna. La noticia de la muerte de militares de élite bajo su administración generó furia y preocupación en la Casa Blanca, complicando su propia agenda política y debilitando su posición frente a la opinión pública. La moral militar ucraniana también sufrió un grave retroceso. Saber que ni siquiera los sitios más protegidos del país son inmunes a los ataques rusos mina la confianza y la resistencia de las tropas y de la sociedad en general. Además, la coordinación de las fuerzas aliadas se tambaleó ante la pérdida de sus mejores estrategas y enlaces internacionales. A partir de ese momento, tanto Washington como Kiev entendieron que el conflicto había escalado a otro nivel. Ya no solo estaba en juego el control territorial, sino también la reputación nacional, el apoyo internacional y la estabilidad política de los líderes involucrados. Sin embargo, la operación de represalia solo fue el principio de una ofensiva mucho más amplia y calculada. Lo que ocurrió a continuación marcó el inicio de una serie de ataques metódicos, dirigidos a desmantelar sistemáticamente la infraestructura militar y estratégica de Ucrania. Analizaremos cómo esta ofensiva transformó radicalmente el equilibrio del conflicto. La represalia rusa no se limitó a un solo ataque. Fue el inicio de una campaña sistemática de destrucción. Tras el golpe mortal al general Sarbarov, Moscú no optó por una simple respuesta simbólica. Fue un cambio de paradigma, de la reacción puntual a una estrategia metódica para desmantelar la infraestructura clave de Ucrania. En menos de 24 horas, casi 20 ataques coordinados golpearon especialmente la región de Odesa. Los objetivos no fueron elegidos al azar: puentes destruidos, puertos incendiados, instalaciones eléctricas devastadas. No se trató de una demostración de fuerza, sino de un plan calculado para paralizar el funcionamiento de regiones enteras. La logística quedó prácticamente congelada. Odesa, el corazón comercial y logístico del sur de Ucrania, quedó dividida en dos por la destrucción de sus principales puentes. Los almacenes de productos agrícolas ardieron durante horas, y toneladas de aceite de girasol se esparcieron por las carreteras destrozadas. Los constantes apagones en la región de Odesa, algunos superiores a 8 días, han dejado a millones de personas sin electricidad, bloqueando hospitales, empresas y servicios esenciales. El colapso de la infraestructura energética es ahora una realidad cotidiana, con consecuencias directas sobre la vida y el trabajo de la población. Pero el daño va mucho más allá de lo material.
Odesa representa la puerta de salida de la economía ucraniana hacia el mundo. Su destrucción golpea el comercio exterior, reduce los ingresos nacionales y pone en jaque la estabilidad financiera del país. Cada día de inoperatividad de sus puertos representa pérdidas millonarias y agudiza la crisis económica. Esta campaña de ataques marca un giro radical en la táctica rusa. Ya no buscan solo castigar, sino incapacitar de raíz la capacidad operativa y económica de su adversario. La intención parece clara: debilitar no solo al ejército ucraniano, sino también a la sociedad y al gobierno central de Kiev, obligándolos a repensar su estrategia y resistencia. En juego está mucho más que la infraestructura. Es la supervivencia económica y funcional de regiones completas, el sustento de millones de ucranianos y la estabilidad política de Kiev. Las ondas de choque de esta ofensiva pueden sentirse incluso más allá de las fronteras de Ucrania, alterando mercados y alianzas internacionales. Pero surge una pregunta fundamental: ¿por qué Rusia optó por una estrategia tan severa, y qué implicaciones tiene esto para Occidente y su apoyo a Ucrania? Profundizaremos en las motivaciones de Moscú, analizando cómo esta táctica busca influir no solo en el campo de batalla, sino también en la política internacional y la percepción occidental del conflicto. Cada acción tiene una reacción, pero ahora la escala es 10 veces mayor. Tras la muerte del general Fanil Sarvarov, Moscú dejó claro que el precio de atacar a su cúpula militar ya no se paga con una simple represalia. Rusia ha adoptado lo que muchos analistas llaman una política de 10-1. Por cada golpe recibido, la respuesta será multiplicada por 10. No es solo un ajuste de cuentas, es un mensaje dirigido tanto a Ucrania como a Occidente. Cada provocación tendrá un costo brutal y creciente. Esta nueva lógica de represalia busca quebrar la estructura de mando ucraniana y, de paso, exponer la fragilidad de la presencia occidental en el corazón del conflicto. Ya no se trata solo de soldados en el campo de batalla, sino de altos oficiales estadounidenses y ucranianos que hasta ahora operaban con cierta sensación de impunidad. Las recientes bajas de oficiales de élite estadounidenses y generales de la inteligencia militar ucraniana han sacudido a Washington y a Kiev. Para el Pentágono, perder a varios de sus mejores hombres en una sola noche es algo que no se digiere fácilmente. La señal es inequívoca. Nadie está a salvo, ni siquiera aquellos que actúan desde las sombras. La vulnerabilidad de los oficiales occidentales en Ucrania ha quedado expuesta. Ya no son simples asesores detrás de líneas seguras. Ahora, cualquier rostro conocido, cualquier mando clave, puede convertirse en objetivo prioritario. No importa cuán sofisticada sea la cobertura mediática o política, la nueva etapa del conflicto borra esa línea imaginaria entre apoyo y participación directa. En este tablero, la inteligencia y tecnología rusas juegan un papel decisivo. Desde interceptar comunicaciones hasta el uso de drones y misiles de alta precisión, Moscú ha demostrado capacidad para localizar y eliminar objetivos de alto valor con asombrosa eficiencia. No es casualidad que los ataques recientes hayan sido tan selectivos y devastadores. El mensaje es doble. Por un lado, infundir temor en la cúpula militar enemiga. Por otro, advertir a Occidente que su respaldo ya no es invisible ni indoloro. Así, el conflicto evoluciona de simples demostraciones de fuerza a una estrategia sistemática de desgaste y decapitación. Menos bombardeos masivos, más cirugías precisas. El objetivo ya no es solo destruir infraestructura, sino desmantelar la capacidad de mando y decisión del adversario. Este giro táctico pone en riesgo el futuro del liderazgo militar ucraniano, la credibilidad de los aliados occidentales y, sobre todo, incrementa el peligro de una escalada incontrolable. Una apuesta que puede redefinir la guerra en las próximas semanas. Con este escenario, solo queda preguntarse: ¿qué puede esperar el mundo en los próximos días? ¿Habrá espacio para la negociación o la espiral de represalias ya es inevitable? Lo que viene ahora podría transformar el conflicto, no solo en Ucrania, sino en todo el equilibrio internacional. Analicemos las posibles reacciones globales y cómo podría responder Occidente ante esta nueva fase de la guerra. El tablero ha cambiado,
Y la próxima jugada puede decidir el futuro de Europa. Lo que presenciamos tras la muerte del general Fanil Sarvarov no es un episodio aislado, sino el inicio de un ciclo de represalias cada vez más intensas. Rusia ha dejado claro que cualquier golpe recibido será devuelto multiplicado, apuntando no solo a Ucrania, sino a todos los actores que la respaldan. La decisión de responder con una operación quirúrgica y devastadora, eliminando a altos mandos de la inteligencia militar ucraniana y provocando bajas entre oficiales estadounidenses, ha enviado una señal inequívoca a Occidente. Subestimar la determinación rusa puede salir muy caro. La frontera entre la guerra convencional y la guerra encubierta se ha difuminado peligrosamente. Ahora, la pregunta clave recae en nosotros, la audiencia global. ¿Son estas represalias una respuesta legítima o estamos presenciando una escalada fuera de control que puede arrastrar a toda la región? La reputación nacional, el equilibrio estratégico, la seguridad regional, la economía y los futuros políticos de líderes como Donald Trump están en juego. Cada nueva ofensiva, cada ataque de precisión, sacude la percepción pública. En este momento, la opinión de la sociedad, la tuya, puede inclinar la balanza entre la continuidad o la contención del conflicto. Si la comunidad internacional percibe estas represalias como desproporcionadas, el respaldo a Ucrania y la presión sobre Occidente podrían aumentar. Si por el contrario, se ven como un acto de justicia, la narrativa cambiará por completo. Por eso, tu voz importa más que nunca. ¿Crees que la respuesta rusa está justificada? ¿O crees que se ha cruzado una línea peligrosa? ¿Qué consecuencias crees que tendrá esta nueva fase de ataques sistemáticos? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios y a participar activamente en el debate. Solo a través de la reflexión y el diálogo podemos entender los riesgos reales y el posible desenlace de este tablero en movimiento. Porque el verdadero impacto de estos hechos no se mide solo en bajas o en territorio, sino en cómo percibimos y respondemos como sociedad global. Sigue con nosotros, porque lo que viene a continuación revelará las estrategias ocultas que podrían redefinir la guerra y el equilibrio mundial.